Vamos a orar al Señor para presentarle estas notas de oración que han enviado y también pidámosle a Él que nos entregue su palabra para que podamos aprender más de ella. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos concede de estar nuevamente reunidos. Tú nos has dado la promesa de que todo aquello que pidamos puesto de acuerdo será hecho. Y Señor, por esta razón queremos presentar a ti cada una de las notas de oración que han sido enviadas, las cuales, Señor, tú conoces muy bien, y queremos pedirte tu intervención. Tú sabes de los enfermos, de los desempleados, de los que están afrontando dificultades dentro del hogar, dentro de la familia, preocupaciones, cargas, pero de todas estas cosas, tú, Señor, puedes sacar triunfante a tu pueblo, porque tu gracia y tu compasión son infinitas. También queremos pedirte, Señor, queremos escuchar tu palabra para estos señores que estamos aquí. Ilumínanos, tal como la promesa que tú diste, que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Hoy te rogamos que el otro Consolador pueda implantar en nuestros corazones estas enseñanzas, de manera que las preservemos y llevemos con nosotros cada día. Aquellos que aún no te conocen, alcánzalos, Señor, con esta palabra, de tal forma que puedan ser salvados el día de hoy y añadidos a tu gran familia. Todo te lo rogamos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. En la última oportunidad estuvimos finalizando el estudio de la primera carta de Pedro, y en esta ocasión vamos a iniciar el estudio de la segunda epístola de Pedro, de manera que vamos a buscar ese pequeño libro o carta del Nuevo Testamento y vamos a leer ahí los primeros versículos. Segunda de Pedro. Bien, dice la palabra de Dios, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 también. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo habéis alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente eso vamos a leer. Pueden por favor tomar sus asientos. Hermanos, cada vez que iniciamos el estudio de un libro de la Biblia, aprovechamos al inicio hacer una introducción acerca de las características y algunos elementos que nos ayudan a ubicar, en este caso, la segunda carta de Pedro en su contexto y en su época. Debo comenzar diciéndole que segunda de Pedro es el libro del Nuevo Testamento
que más dificultades tuvo para ser reconocido como escritura. Es decir, no había duda que se trataba de un escrito cristiano que contenía diversas enseñanzas, pero había mucha reticencia en cuanto a reconocerlo como un libro verdaderamente inspirado. Y este no solamente era el caso de Segunda de Pedro, sino que habían otros libros que habían sido escritos también por cristianos. Sabemos que no solamente habían los 4 evangelios, habían muchos más. Algunos han llegado a contar 20, 22 evangelios. Habían varios apocalipsis, varias cartas. De manera que en la medida que el tiempo fue pasando, la iglesia fue reconociendo qué libros eran reconocidos como inspirados y cuáles no. De manera que en la discusión sobre si Segunda de Pedro era inspirado o no, era parte de una discusión mayor donde también se estaba discutiendo sobre otros libros. Segunda de Pedro no fue reconocida como escritura inspirada sino hasta el año 4, lo cual significa que fue en una época ya muy posterior. Estamos hablando de unos 280 años después que los primeros libros ya habían sido reconocidos como escritura. Es decir, que se tardó muchísimo, por poco no entran. Y esto no solamente está ratificado por la historia del cristianismo que indica que fue hasta el año 4 que fue reconocida, sino que también por otros elementos, como por ejemplo de que no se encuentran comentarios de Segunda de Pedro en ningún lugar durante los primeros siglos del cristianismo. Esto de los comentarios de la Biblia no es algo de ahora, es algo que prácticamente nació en los primeros siglos de la iglesia. Ya en el siglo segundo ya habían comentarios, por ejemplo, de las cartas que Pablo había escrito, que fueron los primeros documentos de la Biblia. Y en la medida que el tiempo fue pasando, se fueron escribiendo comentarios de los diversos libros que hoy forman el Nuevo Testamento. Pero, repito, en los primeros siglos no hay ningún comentario de Segunda de Pedro. Sí hay de Primera de Pedro, pero no de Segunda. Y esto confirma lo que le decía anteriormente, que Segunda de Pedro no había sido reconocida como escritura, por lo tanto no se escribían comentarios sobre ella. Además de eso, hay varias listas que hicieron hombres de Dios como Irineo, como Orígenes y otros llamados padres apostólicos o padres de la iglesia, que en sus diversos escritos elaboraron listas acerca de cuáles eran los libros del Nuevo Testamento. Es cierto que estas listas, una parte de ellas no era tan coincidente con los libros que hoy tenemos. Decía tampoco Segunda de Pedro. Entonces, esto, hermanos, es un elemento importante a tener en cuenta, y es que Segunda de Pedro, bueno, algunos dicen fue el libro sobre el que más controversia hubo y que más costó que fuera reconocido. Fue hasta el año 4, como le digo, cuando finalmente la iglesia llegó a un consenso, reconocieron la carta como escritura sagrada y desde entonces pasó a ser parte del canon del Nuevo Testamento, y por eso es que la tenemos ahora como parte de la escritura. Voy a explicar algunas de las razones por las cuales hubo estas dificultades, que tienen que ver también con las características de la carta. En primer lugar, la carta, usted sabe de que se llama Segunda de Pedro. Y no solamente se llama así, sino que en el capítulo 3, versículo 1,
Ahí dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Entonces vea que el mismo autor está haciendo referencia a que había una carta primera que había sido escrita y que esta, dice, es la segunda carta que os escribo. Yo estoy utilizando la Reina Valera, revisión del año 2020, y la voy a usar a lo largo del estudio, porque puede ser que haya una que otra palabrita que no es exactamente como la del año 60 o la revisión del 60, pero se trata de eso. Pero esto de que diga de que es la segunda carta que os escriba no significa que Primera de Pedro sea la primera carta a la cual él está haciendo referencia. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque los contenidos son totalmente diferentes. Acabamos de terminar de estudiar Primera de Pedro, y a lo mejor usted recordará que en más de alguna ocasión yo le dije que era una carta sencilla, que fundamentalmente estaba dirigida a los que eran nuevos creyentes. Entonces era como una explicación básica de qué era el Evangelio. Sin embargo, esta segunda carta, más adelante voy a hablar de su contenido, pero no tiene nada que ver con eso que la primera carta trató. Pero además de eso, la segunda carta de Pedro usa un vocabulario totalmente diferente al vocabulario o al lenguaje que se utiliza en Primera de Pedro, lo cual hace que sea muy difícil que el autor de la primera sea el mismo de la segunda, porque son formas de expresarse y uso de palabras que no tienen nada que ver el uno con la otra. Cuando vimos la primera carta de Pedro, en la introducción yo le dije que el griego de Primera de Pedro era un griego muy educado, el que se llamaba el griego ático, que era un griego que utilizaban las personas que tenían mucha cultura. Segunda de Pedro también es griego ático, pero a diferencia de la primera carta, utiliza palabras que hoy podríamos nosotros calificar como rebuscadas. Segunda de Pedro contiene 37 palabras que buena parte de ellas aparecen solo una vez en el Nuevo Testamento, y es en esta carta. Y de esas 37, las otras restantes aparecen dos veces tan solo en el Nuevo Testamento. Una es en Segunda de Pedro y la otra es en algún otro libro del Nuevo Testamento, principalmente las cartas. Entonces significa que Segunda de Pedro utiliza un vocabulario no solo diferente a Primera de Pedro, diferente a todo el Nuevo Testamento también. Y era palabras y vocabulario que pertenecía a gente que tenía mucha educación, o sea, una élite intelectual. Probablemente había personas que no entendían ese uso de palabras, pero esto a la vez nos lleva a pensar que el autor de Segunda de Pedro tuvo que ser una persona privilegiada, en el sentido que había tenido acceso a una muy buena educación, a una educación elitista, y que tenía un manejo del griego fenomenal. Probablemente era un literato, porque manejaba un léxico que no era el que utilizaba la mayor parte de personas. Lo utilizaba solo un grupo pequeño de intelectuales, pero uno de esos es el que escribió Segunda de Pedro. Desde ese momento podemos ya ir comprendiendo que el autor de Segunda de Pedro definitivamente no pudo ser Pedro, pues Pedro sabemos que era Galileo, y el mismo libro de los Hechos da fe de que reconocían que ellos eran galileos por la manera como hablaban,
porque el Galileo hablaba mal, y hablaba mal el arameo. Y muchos de ellos no tenían conocimiento del griego. Cuando vimos Primera de Pedro, yo le expliqué de que según la tradición cristiana, no en la Biblia, pero en algunos documentos cristianos antiguos, se hace ver que Pedro necesitaba de un traductor, que era Marcos, porque él no podía hablar el griego. Entonces Marcos era quien le hacía el favor de traducirle del arameo al griego, por ejemplo, cuando él predicó en algunas regiones orientales de Europa y en la misma Roma. Por lo tanto, no pudo ser el autor de Segunda de Pedro, porque esta carta, repito, fue escrita por una persona que tenía un manejo envidiable del griego. Pero esto nos lleva ahora al siguiente elemento, y es el contenido de la carta. Realmente, hermanos, no se trata de una carta, o diríamos sí y no. Le explico en este momento. La carta, que usted sabe es corta, solo tiene 3 capítulos, tiene 2 partes, tiene 2 contenidos. El primer contenido es, digamos en términos generales, el capítulo 1, que es una carta de testamento, así se le llamaba, que eran las cartas que cuando las personas sabían que iban a morir, la redactaban como una especie de testamento. Por eso se llaman epístolas de testamento. Entonces, eso es lo que tenemos en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 y 3 lo que tenemos es un sermón. La palabra correcta con la cual en la época se le llamaba a este tipo de sermón era la expresión perorata. Entonces, una perorata es una alegación que alguien hace. Está alegando por una causa. En este caso, el problema que está tratando es que habían burladores que negaban a Dios, que negaban el cumplimiento de sus promesas, que se burlaban de la idea de que Jesús pudiera regresar por segunda vez. Entonces, la segunda parte de la carta es una perorata, o un sermón, una predicación, si usted quiere llamarle. Entonces, como que se unieron las 2 cosas. Bueno, eso fue lo que hicieron, ¿no? Porque es lo que tenemos ahí. Unieron una carta de testamento con un sermón, y habiendo unido estas 2 partes, le dieron apariencia de carta, poniéndole una introducción y olvidándose de ponerle una despedida, como debe ser en todas las cartas. Pero vea, usted puede notar lo artificial de esto, porque hemos leído los 2 versículos que son los introductorios. Este es, yo le diría, el envoltorio de carta que se le ha tratado de dar a estos 2 documentos. Entonces note, hemos leído el versículo 1, 2, y si lo volvemos a leer nos va a dar la impresión de que esa es la introducción a una carta, como son todas las cartas, ¿no? Donde se menciona el autor, luego el destinatario y luego viene una bendición. Esos 3 elementos los tiene estos 2 versículos. Simón Pedro dice: siervo y apóstol de Jesucristo, es el remitente. Saluda a quién, a los destinatarios. ¿Quiénes son? Los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo habéis alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. El tercer elemento es la bendición, y aquí está en el versículo 2: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es una introducción a una carta, pero si lee el 3, usted va a ver que eso está cortado así como con machete, ¿verdad? Porque el 3 comienza: Dios por su poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Mire qué corte. No como las verdaderas cartas, donde se comienza Pablo diciendo
hermanos, ya que están llenos de conocimiento, como comienza Primera de Corintios, por ejemplo, como comienza la misma primera carta de Pedro. Aquí no. De una vez empieza ya con Dios por su poder, es decir, es un corte radical. Eso hablando de la introducción, pero si ahora usted ve el final está exhortando y dice en el 18, estoy en el 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se está exhortando todavía y de repente dice: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, amén. Y la despedida. Primera de Pedro por lo menos todavía dice, se recuerda, no es lo último que vimos hace poco cuando decía tu hermana en Babilonia te saluda, salúdense con ósculo santo. Esa es una verdadera despedida de una carta. Pero segunda de Pedro no la tiene. Entonces a esto me refiero cuando le digo de que se tomaron los dos documentos, se unieron, pero luego le pusieron el forro, le pusieron una introducción para dar la idea que era una carta. Pero no solo esto, sino que sucede que la segunda parte, que es capítulo 2, y la primera parte del capítulo 3, es una reproducción de Judas. Si usted toma la carta de Judas y la va leyendo al lado del capítulo 2 de segunda de Pedro, se va a dar cuenta que es lo mismo. Hay variaciones en palabras, hay variaciones en redacción, pero las ideas son las mismas, seguidas una tras otra. Esto de que el contenido de la carta de Judas, que es lo mismo que el capítulo 2 de Pedro y principios del capítulo 3, es algo que notaron los primeros cristianos hace muchos siglos. Por eso es que no querían reconocerla como escritura, porque pensaban que era solo un refrito de Judas. Bueno, el tiempo pasó y sabiendo de que Judas y segunda de Pedro tienen una similitud, entonces surgió la pregunta: ¿qué fue lo que se escribió primero? Se escribió primero Judas, de donde el autor de segunda de Pedro tomó materiales para escribir su carta, o fue la inversa, que primero se escribió segunda de Pedro y que el autor de Judas tomó materiales de aquí para escribir su pequeña carta. ¿Cuál de las cosas es real? Entonces, en esto pesó mucho la tradición y por siglos se creyó que la primera carta había sido Pedro y que era Judas el que había tomado los materiales de Pedro para escribir lo que hoy es la carta de Judas. Pero esa idea de que primero fue Pedro se basaba en el hecho de la concepción que se tenía de Pedro, porque decían: Pedro era el principal de los discípulos del Señor, Pedro es el primero que predicó a los gentiles, Pedro es el primero que predicó a los judíos. Entonces le daban una preeminencia a Pedro. Luego, cuando se consolida lo que es la Iglesia Católica, Pedro es reconocido como el primer papa. Y entonces el obispo de Roma se convierte en la figura que hoy nosotros llamamos el papa, pero que tiene una preeminencia sobre los demás obispos. Entonces, si el autor de esta segunda carta dice que era Simón Pedro, entonces este era, digámoslo así, como el principal de los obispos, el mayor de ellos, y el que se ve en los relatos de los evangelios y del libro de los Hechos, que tenía una relación bastante estrecha con el Señor Jesús y que jugó un papel de liderazgo en los primeros años del cristianismo. Por lo tanto, era inaceptable de que Pedro le hubiera estado copiando a Judas. ¿Quién era Judas? O sea, Judas era hermano del Señor Jesús. Él ni siquiera era apóstol. ¿De cómo era que
el apóstol por excelencia, el que tenía la preeminencia entre los obispos, iba a estarle copiando a un casi desconocido como era Judas, el hermano del Señor. Por eso es que se llega incluso a la Edad Media, hasta el siglo XVI, Lutero compartía la idea de que era Judas quien había tomado los materiales de Segunda de Pedro. Pero en la medida que los estudios críticos del texto de la Biblia fueron avanzando, las ideas fueron cambiando. Entonces hubo momentos en los cuales comenzaron a aparecer estudiosos de la palabra de la Biblia, biblistas se le llama, que pensaban lo contrario, que era Segunda de Pedro la que había tomado los materiales de Judas. Y dentro de esto incluso habían biblistas católicos que tienen la idea del Papa, pero como son biblistas, son honestos en el tratamiento del texto de la Biblia. Entonces, examinando el texto, ellos decían: no, es Segunda de Pedro la que tomó los materiales de Judas. Bueno, este ha sido un ir y venir, pero hay una tercera posición. No solo está la idea de que Judas tomó los materiales de Segunda de Pedro para escribir su carta. Esa es una posición. La otra posición es la contraria. Segunda de Pedro tomó los materiales de Judas para escribir su carta. Pero hay una tercera posición, y la tercera es que había una fuente inicial que se perdió, no sabemos cuál es. Y en esa fuente se basó tanto Judas como Pedro para escribir sus respectivas cartas. Entonces no es que Judas le haya copiado a Pedro ni Pedro le haya copiado a Judas, sino que ambos le copiaron a una fuente originaria que se perdió, no se tiene, no se sabe cuál era. Esto solo es una teoría. Pero en los últimos 100 años, que es cuando más se ha desarrollado lo que se llama la crítica de los textos, la crítica literaria, cada vez hay más y más consenso en que es Segunda de Pedro quien tomó los materiales de Judas para escribir al menos la segunda parte de Segunda de Pedro. Hoy en día, hermanos, después de, como le digo, 100 años de estudio muy científico de los textos de la Escritura, prácticamente ya no hay ningún biblista serio. O sea, porque hay otros que no son serios, ¿no? Pero le estoy hablando de biblistas serios. No hay ninguno que siga pensando que es Judas quien le copió a Segunda de Pedro. Todos concuerdan en que es lo inverso. Segunda de Pedro tomó los materiales de Judas. Ahora, ¿y esto por qué es importante? Porque eso nos ayuda a datar la carta. Porque si Segunda de Pedro tomó los materiales de Judas, como hoy unánimemente creen los mejores biblistas, entonces significa que Judas ya estaba escrita antes de que se escribiera Segunda de Pedro. Entonces Segunda de Pedro tuvo que escribirse después de Judas. Y eso es lo que nos ayuda a ubicar ya en el tiempo cuándo es que pudo haberse escrito la segunda carta de Pedro. Hay varias teorías. Hay 3 posiciones por lo menos. Una dice que Segunda de Pedro fue redactada a inicios del siglo II. La segunda posición dice que fue escrita a mediados del siglo II. Y la tercera posición dice que fue redactada a finales del siglo II. Entonces, todos lo ubican en el siglo II, ya sea al inicio, en medio o al final. Los que lo ubican al final, hermanos, nos están diciendo de que Segunda de Pedro fue escrita ahí por el año 180. Si esto es correcto, significaría que Segunda de Pedro no solo se tomó mucho tiempo para ser reconocida como escritura, porque apareció, según esa datación, en una época muy posterior, cuando el canon
del Nuevo Testamento prácticamente ya estaba definido. Prácticamente, bueno, ya tenía 60 años de haber sido definido cuando redactan otra carta más, que segunda de Pedro. Aparece ya por último. Por eso es que la iglesia se tomó su tiempo para considerar si era o no era inspirada, ¿no? Finalmente fue reconocida como inspirada. Pero vea, no importa si la carta fue escrita a inicios, a mediados o a finales del segundo siglo. En todo caso, significa que definitivamente el autor no es Pedro, porque Pedro murió en el siglo I. Y aunque la carta se hubiera escrito en la época más temprana que se piensa, a principios del siglo II, ya Pedro estaba muerto. Entonces usted me preguntará, bueno, entonces si no fue Pedro quien la escribió, ¿por qué comienza diciendo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda? Entonces, se está poniendo como el autor. Esto es así como lo expliqué cuando hicimos la introducción a Primera de Pedro y a otras cartas del Nuevo Testamento, que es el recurso que se llamaba la pseudonimia. La pseudonimia consistía en que a un escrito que se consideraba importante y que por lo tanto tenía que la iglesia ponerle atención para lograr darle ese sello de importancia, lo que hacían es que le daban el nombre de un personaje reconocido, en este caso dentro de la iglesia cristiana. ¿Y quién mejor que Pedro, no? Ahora usted dirá, entonces significa que lo que estaban haciendo, quien haya redactado segunda de Pedro, haya sido una o más personas, estaban engañando porque decían que era Pedro cuando realmente no había sido Pedro. No, no estaban engañando, porque era un recurso totalmente legítimo. No lo veían como un engaño. A nosotros nos puede parecer eso, ¿verdad? Que es un engaño, es un plagio. Pero para ellos no, era la manera de validar un escrito, para que era como la manera de decir, oigan, esto es importante, esto es doctrina apostólica. Y por eso utilizaban el nombre de alguien famoso. En este caso era Pedro. Ese es el fenómeno de la pseudonimia. Voy a volver ahora con algo que dejé pendiente, y es cuál es entonces la primera carta a la cual hace referencia este capítulo 3, versículo 1, donde dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Entonces, si esta es la segunda carta, ¿cuál es la primera? Uno diría, la lógica dice que si esta es segunda de Pedro, entonces la primera es primera de Pedro. Pero, y ahí es donde me fui por otro camino y ya no terminé la idea, que comencé a decirle de que los contenidos son diferentes, no tienen nada que ver, el vocabulario es diferente, el estilo es diferente, las palabras son diferentes. Y además de eso, los destinatarios son diferentes. Pues si usted recuerda, primera de Pedro va dirigida a la dispersión, a los cristianos que están en la dispersión, en el Ponto, en Capodacia, y ahí da la lista de regiones. Pero esta segunda carta no va dirigida a ellos, sino que va dirigida a los que habéis alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Es decir, es una carta para todo creyente. El destinatario es diferente. Y si se está dirigiendo a personas distintas, no puede estarle diciendo: esta es la segunda carta que escribo. Es como que si yo escribiera una primera carta a Julio, le envío una carta a Julio y luego le envío una carta a Antonio. Entonces yo no le puedo decir a Antonio: Antonio, esta es la segunda carta que te envío. Si no se le envía a él, se le envía a Julio. Igual, no puede segunda de Pedro estar haciendo referencia a primera de Pedro, que se dirigió a otra gente que no es a la que se le está dirigiendo la segunda carta.
Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a la conclusión de que esa primera carta a la cual hace referencia no es primera de Pedro. Es una carta que se perdió, que no discusión si se aceptaba o no se aceptaba segunda de Pedro. Hubo otra carta que a saber cómo se llamó y a saber qué decía, que no pasó la prueba y no fue reconocida como escritura. Por lo tanto, cuando allí dice, os escribo, no debemos pensar que la primera de Pedro era la primera carta, porque por las razones que ya le expliqué. Pero de todas maneras, primera de Pedro tampoco fue escrita por Pedro. Ambas son cartas de la segunda generación, cuando ya los apóstoles todos habían muerto. Y ahí usted tiene la mejor prueba de que la intención no era engañar. Si damos por verdadera la datación que dice que segunda de Pedro fue escrita a mediados del siglo segundo, y ya no se diga la que dice que fue escrita a finales del siglo segundo, significa que para entonces hacía 100 años que Pedro había muerto. Todo el mundo, todos los cristianos, toda la iglesia, en todos los lugares sabían que Pedro había muerto un siglo antes, 100 años antes. Si tomamos la datación de mediados del siglo, si ponemos finales del siglo II, estamos hablando ya de 140, un poco más de 140 años después de muerto Pedro. ¿Quién no sabía que Pedro estaba remuerto? Y aparece una carta que dice Simón Pedro, entonces que resucitó de los muertos. No, la gente sabía que Pedro estaba muerto y que estaban utilizando el nombre de Pedro por el recurso de la pseudonimia. No estaban engañando a nadie. ¿Cómo los iban a engañar si sabían que Pedro tenía más de un siglo de muerto? No era esa la intención. La intención era validar la escritura. En eso consiste el recurso de la pseudonimia. Bien, paro hasta ahí, hermanos, de lo que es la introducción, y vamos a tratar de avanzar en los versículos que hemos leído. Comienza el versículo 1, digamos, con el ardid, digamos, o el esfuerzo que se ha hecho de darle apariencia de carta. Comienza con el remitente, Simón Pedro. Es interesante notar, hermanos, que en los manuscritos más antiguos de segunda de Pedro no dice Simón, sino que dice Simeón. Y Simeón es la versión aramea, hebrea del nombre de Pedro. Ya cuando pasa al griego es que se convierte en Simón. Pero buena parte de los manuscritos más antiguos lo que dicen es Simeón Pedro. Entonces, eso es interesante porque está enfatizando la nacionalidad, la pertenencia étnica de Pedro como un hebreo, como un judío. En el Nuevo Testamento solo hay un pasaje donde se utiliza la palabra Simeón, aparte de este, y es en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando se habla de el concilio en Jerusalén. El original lo que dice es: hemos escuchado a Simeón, quien nos ha contado la manera como los gentiles recibieron el evangelio. Están en lo que la gente llama el concilio de Jerusalén, y ahí lo llaman Simeón. Lo que ocurre es que por uniformidad, los traductores al español, para uniformarlo, lo han convertido en Simón, pero en realidad el original dice Simeón. Es la única referencia en el Nuevo Testamento. Y luego acá, que sería la segunda, donde dice Simeón Pedro. Entonces Simeón era, digámoslo así para simplificarlo, el nombre hebreo, que luego se convierte en Simón en griego, y Pedro, que es el apodo o sobrenombre que el Señor Jesús le puso, Simeón Pedro. Entonces, repito, se está utilizando solo como un recurso de pseudonimia. De aquí en adelante, por cuestiones de
practicidad, yo voy a estar hablando de segunda de Pedro, pero usted ya sabe que no es que Pedro la haya escrito, ¿no? Sino que lo que tenía la carta eran contenidos que respondían a la teología de Pedro, y por eso es que se le asignaba su nombre. Entonces, por cuestiones prácticas, yo voy a hablar de segunda de Pedro, porque no sabemos, o sea, es una carta anónima, como la mayor parte de libros de la Biblia. Casi todos los libros de la Biblia son anónimos, no se sabe quién es su autor, sino que lo que hacen es ponerle nombres. Bien, continuamos con el versículo 1. Simón Pedro, o como dice algunos manuscritos antiguos, Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. La palabra siervo lo que significa es esclavo, no como ahora que nosotros siervo lo hemos convertido en un título de poder o de autoridad. Y cuando alguien saluda a otro y le dice siervo, ¿cómo ha estado? Pero cuando le dice siervo, lo está honrando. O cuando dicen hoy va a predicar el siervo, ahí viene el siervo. Entonces, usamos la palabra siervo como honorífica, pero aquí no significaba otra cosa que esclavo, sirviente. Entonces, para saludar a Pedro había que decirle: ¿qué tal sirviente? ¿Cómo está? ¿Qué tal esclavo? ¿Cómo está? Eso es lo que está diciendo que era. Un siervo, un esclavo, un sirviente del Señor Jesucristo. Y apóstol es alguien que lleva el mensaje que Dios le ha entregado y para lo cual ha sido enviado. Hoy vienen los destinatarios. Saluda a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador habéis alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. ¿A quién va dirigida la carta? A los que han alcanzado una fe, dice, tan preciosa como la nuestra. ¿A qué se está refiriendo cuando hoy habla de fe? No se está refiriendo fe en el sentido subjetivo, que es el acto de creer. Pero yo creo en Jesús, entonces yo tengo fe en Jesús. Pero ahí me estoy refiriendo a la experiencia subjetiva de creer, de confiar en Él. Ese es un uso de la palabra fe que es legítimo, pero está el otro uso, que es el que, en el sentido que se está usando acá. Y este otro sentido es de que fe se refiere a la enseñanza del Evangelio. Para decirlo de manera más comprensible para nosotros, el conjunto de doctrinas del cristianismo. Entonces, cuando dice habéis recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra, lo que están diciendo es: recibieron las enseñanzas, las doctrinas preciosas del Evangelio, del cristianismo, que es la misma fe preciosa que nosotros tenemos. Entonces vea que no había grados de conocimiento, no había iniciados, en el sentido de que había personas que solo podían conocer ciertas verdades, pero los apóstoles conocían otras verdades porque ellos eran ya iniciados en el conocimiento. No, dice Pedro, la misma fe preciosa que ustedes han recibido es la misma fe preciosa que nosotros tenemos. Igual creemos, hermanos, todos creemos lo mismo. Se está refiriendo a eso, a una fe común a los apóstoles y a todos los que habían creído. Ahora dice que esta fe preciosa se recibe por la justicia, porque así dice: saluda, dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo habéis alcanzado una fe igualmente preciosa. Entonces, ¿cómo recibieron esas doctrinas, esa enseñanza? Por un acto justo de Dios. Pero cuando ella habla de la justicia de Dios, no se está refiriendo a la justificación, que es como Pablo usa la palabra justicia en Romanos, por ejemplo. La usa mucho para referirse a la justificación. Aquí está hablando más de un acto de justicia. Es decir, si hemos llegado a tener el conocimiento de las enseñanzas del Evangelio, no es
porque seamos inteligentes, porque pusimos atención. Ya entendí lo que están enseñando. No, no fue así, sino que fue una obra de justicia que Dios hizo, porque a causa del pecado y en razón de que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, nos separa de Él, nos aleja de Él, no podíamos llegar al conocimiento de la gracia de Dios, sino solamente por una acción justa de Dios. Y fue justa porque se basó en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es decir, tuvo que pagar el precio, tuvo que entregar a su Hijo único, su Hijo unigénito, como sacrificio por nuestros pecados. Y como resultado de ese sacrificio, ahora Dios puede darnos, otorgarnos por justicia una fe preciosa, la fe preciosa del Evangelio. Pero ese es un acto de justicia que se fundamenta en un precio que se tuvo que pagar para poder satisfacer la demanda santa de Dios. En ese sentido es justa, pero también es justa en el sentido de que Dios no hace diferencias. Igual esta fe preciosa se le otorgó a judíos, pero también a gentiles. Jesús dijo: los cobradores de impuestos, las prostitutas, van adelante de ustedes al reino de Dios, porque se les había concedido la fe preciosa, las doctrinas, las enseñanzas preciosas del Evangelio. Pero igual como el Señor se las daba a un sabio, a un profeta, se las daba a un cobrador de impuestos, a una prostituta, a una mujer endemoniada, al endemoniado gadareno o geraseno. Entonces Dios es justo porque no hace acepción de personas. Por eso es de que es un otorgarlo justo. Versículo 2, aquí es ya propiamente el saludo: gracia y paz os sean multiplicadas. Este saludo, gracia y paz, es el que más se usa en el Nuevo Testamento. Se usa en Primera de Pedro, pero también Pablo la usa mucho. Muchas de las cartas de Pablo, casi todas, comienzan con el deseo de bendición de gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí la está usando también, porque la gracia es lo que estamos hablando, no que el recibir la fe preciosa, el conocimiento del Evangelio, no es un mérito humano, no es por la capacidad del hombre, no es porque es que yo sí voy a ir a la iglesia y yo voy a poner atención porque yo quiero conocer. No, no es así, sino que es por un decreto justo de Dios que le costó un precio a Él. Eso es gracia, porque Dios lo da cuando no lo merecíamos. Dice Pablo: apenas morirá uno por el justo. Probablemente haya alguien que diga: yo voy a dar mi vida por tal persona porque esa persona es justa. Pero nadie va a dar la vida por un criminal, para que se salve un criminal. Y sin embargo, explica Pablo, estando ustedes en pecado y en delitos, el Señor entregó su vida por ustedes. Eso es gracia. Sin merecerlo, Él lo da. Entonces, primero viene la gracia, y recibida esa gracia, hoy viene lo segundo, la paz. Por eso dice gracia y paz. El resultado de haber recibido la gracia de Dios es la paz, como también lo explica Pablo en Romanos 5, ¿no? Cuando dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gracia conduce a la paz, y por eso les está deseando gracia y paz les sean multiplicadas, que tengan más gracia, que tengan más paz. Pero ¿cómo el creyente puede obtener más gracia y más paz, o que éstas le sean multiplicadas?
Allí dice, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en la medida que vamos conociendo más y más a Dios, y vamos conociendo más y más al Señor Jesucristo, vamos entendiendo mejor qué es esto de la gracia. Y al comprender y tener más gracia, tenemos más paz porque nos da más seguridad. Hermanos, el tema de la gracia es lo que más descanso puede darle al ser humano. Por eso dice que la gracia lleva a la paz, ¿no? Pero lastimosamente la gracia de Dios es de lo menos comprendido en el mundo evangélico. O sea, no le estoy hablando de gente incrédula. O sea, los mismos evangélicos tienen dificultades para entender la gracia de Dios. O sea, no pueden creer o entender que la salvación es por gracia, por ejemplo. O sea, la gente dice, la salvación es por gracia, amén, dice. Pero usted diga, explíqueme. Le van a empezar a decir lo contrario. Le van a decir, es que hay que creer, pero hay que esforzarse. Y usted tiene que hacer aquí y tiene que hacer allá para que en aquel día no vayamos a parar en el infierno. Imagínense. O sea, no han entendido qué es la gracia de Dios. Y por eso es que estas personas no tienen paz. Siempre están ansiosos, siempre están preocupados, siempre están con la pregunta: ¿y yo me voy a condenar o me voy a salvar? ¿Me voy a ir al infierno o no? Cuando venga el anticristo, ¿me va a comer o no me va a comer? ¿Me voy a ir en el rapto o no me voy a ir? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? O sea, una serie de dudas que les siembran intranquilidad, ansiedad. Esa persona no tiene paz. ¿Pero por qué razón? Porque no ha crecido en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando crecemos en el conocimiento de Dios, es decir, que el conocimiento es importante. Conocer a Dios, conocer al Señor Jesucristo, dice que es lo que nos va a permitir que la gracia y la paz no sean multiplicadas. Esto es importante porque también hay evangélicos que rechazan, por ejemplo, el tema del estudio. O sea, lo que estamos haciendo en este momento, estudiar la palabra de Dios, dice, no, mire, no estoy hablando tanto carburo que yo ni le entiendo. Mejor usted diga que dejen de pecar, que Cristo ya viene, que se lo va a llevar el diablo, que ya viene el Señor, que ya están poniendo el chip. Eso es lo que le encanta a la gente. Entonces rechazan el conocimiento y no se dan cuenta que la Escritura dice ahí que la gracia y la paz no son multiplicadas cuando crecemos en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno entiende quién es Dios, su naturaleza, sus decretos, como hemos estado hablando un poquito, lo que Cristo hizo, lo que significa su sacrificio en la cruz, eso nos ayuda a entender qué es gracia. Y al entender qué es gracia, vamos creciendo en ella. Hermano, hermana, ¿qué hace usted, por ejemplo, cuando peca? Y no me venga a decir que no peca. Cuando usted peca, ¿qué hace? Claro, se siente mal, no se siente que no hizo lo correcto, pero ¿qué hace? O sea, se desespera. Es que a veces yo no entiendo a la gente. Hace como 2 o 3 días alguien me escribía y me decía: hermano, por favor, ore por mí, que me quiero reconciliar. Y yo le dije: ¿y para qué quiere que ore? Ahorita mismo, ahí donde está, le dije: póngase de rodillas, pídale perdón a Dios y arrepiéntase. Amén, me dijo. A saber si lo hizo. Pero mire la mentalidad de la gente. O sea, no entienden que pueden venir ya al Señor. O sea, ¿por qué tiene que pedirme ore para que me reconcilie? O sea, Él sabe qué tiene que hacer. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué está pidiendo oración para que lo haga? ¿O es que no quiere hacerlo? Pero más yo pensaría que creen de que se necesita como algo muy sobrenatural o como un milagro de Dios, cuando lo que tienen que hacer es descansar en la gracia de Dios. Entonces, cuando pecamos, nosotros lo que debemos hacer es eso: descansar en la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es la que nos cubre de todo pecado, la que nos recibe a misericordia. Dice la Escritura: no se han acercado a un monte
que tiembla, que tiene rayos, que tiene fuego, que tiene nube, que tiene humo, se han acercado al trono de la gracia de Dios, al trono de los millares de justificados. Por lo tanto, dice, vengamos confiadamente ante el trono de la gracia. Eso es lo que necesitamos. Eso es gracia. En lugar de que esté martirizándose, pegando la cabeza contra la pared. Hermanos, hace muchos años que no lo menciono, pero hubo un hermano aquí, hace años ya también, décadas de eso, de un hermano que me decía que cuando pecaba se sentía tan miserable, me dice, que él lo que hacía es que metía la cabeza en el sanitario y echaba el agua. Y era cierto. O sea, pero imagínense, o sea, ¿qué estaba haciendo él? Estaba atormentándose, estaba torturándose. ¿Y Dios quiere eso? De ninguna manera. Quizás él pensaba que con eso agradaba a Dios, que le dijera, mira, Señor, yo soy como estiércol, ¿verdad? Y debería tragarme este inodoro, que no cabía, ¿verdad? Pero cuando lo único que hay que hacer es lo que la Escritura dice: vengamos confiadamente al trono de la gracia, seguros que encontraremos el oportuno socorro. Eso es gracia. Entonces, crecemos en la gracia y en la paz del Señor cuando conocemos más y más a Dios, más y más al Señor Jesucristo. Que Él nos ayude, hermanos, para crecer y nos sea multiplicada gracia y paz siempre. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora hacer una invitación. Si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús, pero usted ha escuchado la palabra, y si es primera vez que usted la oye, posiblemente no le quede claro qué es esto de la gracia de la cual estamos hablando. Pero no se preocupe, como el mismo versículo lo dice, es cuando crecemos en el conocimiento de Dios que uno va entendiendo más y más lo que es la gracia, lo que es la paz. Pero basta por ahora que usted sepa que Jesús no busca venganza, Jesús no busca condenarlo. Él dijo: yo no he venido por los sanos, yo no he venido por los que son justos, por los que son santos. Si ya son santos, ¿para qué? Yo vine, dijo, por los enfermos, por los pecadores. Entonces, eso nos basta saber que Jesús ha venido para salvarnos. Quiero invitar, si hay con nosotros alguna persona que hoy necesita venir al Señor y entregarle su vida a Él, para decirle: Señor, quiero darte todo lo que soy, perdóname. ¿Quiere usted venir? Si quiere hacerlo, levante su mano en el lugar donde está y nosotros vamos a orar por usted. Le pido levantar su mano, porque es la oportunidad para que usted reciba al Señor y de nosotros para orar por usted. Y es esa la razón por la cual le pido levantar su mano, para saber quiénes son aquellas personas por las cuales vamos a orar. ¿Hay alguien que necesita venir al Señor? Venga ahora, venga ahora, vamos a orar. Entréguese al Señor. Esto es la fe. Creer que Él en verdad nos perdona cuando le damos nuestra vida. Es descansar en la gracia, que Él hizo todo lo que era necesario para el perdón de nuestros pecados. ¿Hay alguien que necesita venir? Levante su mano. O si hay algún hermano que hoy necesita reconciliarse con el Señor, no está esperando nada portentoso. Si sabe que debe reconciliarse, levante su mano y hágalo ahora. Así de sencillo. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Bien, vamos a orar, pero hago la última llamada y luego oramos. Pero si hay alguien
que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, indíquenoslo levantando su mano. Y es la última llamada que hice. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú no nos has tratado según nuestras obras, sino, Señor, que has venido para otorgarnos tu gracia, y por la gracia la paz en nuestros corazones. Ayúdanos para que como hijos, hijas tuyos, podamos, Señor, crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, para que cada vez tengamos más gracia y más paz, para gloria de tu nombre lo rogamos. Amén. Gloria a Dios. Amén.